A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo se levanta un país desde los cimientos? Hoy vamos a echarle un vistazo al plano maestro de la España moderna, que no es otro que la Constitución de 1978. Pero ojo, no vamos a verlo como un tocho legal aburridísimo, sino como lo que es, la hoja de ruta que se dibujó para un futuro que no se parecía nada al pasado. Bueno, pues esta era la preguntaza, el gran reto al que se enfrentaba España en los años 70. Y la respuesta, y esto es lo importante, no vino de un solo lado, de una única ideología, vino de la necesidad de sentarse a hablar y de crear un manual de instrucciones que sirviera para todos, para una democracia que, literalmente, acababa de nacer. Y es que todo pasó a una velocidad de vértigo. Fijaos en las fechas, en apenas 2 meses. A finales del 78 el plan pasó del papel a ser una realidad. Primero, el visto bueno de los políticos en las Cortes. Luego, y esto es clave, la gente votó sí en un referéndum. Y finalmente se convirtió en ley. Un final de año que, vamos, lo cambió absolutamente todo. Y aquí está la palabra mágica, la clave de bóveda de todo este asunto: consenso. Es que la Constitución no fue la victoria de unos sobre otros, fue un pacto. Gente de ideologías que parecían totalmente opuestas, de la derecha al comunismo, se sentaron en la misma mesa a decidir cómo iba a ser el país. Por eso siempre se dice que es una Constitución pactada. Ese es su ADN. Para entender bien este plano hay que ver sus tres grandes partes. La estructura es bastante lógica, la verdad. Primero está el preámbulo, que es como la declaración de intenciones, la visión del proyecto. Después, la parte dogmática, que es donde se habla de nuestros derechos y deberes. Y por último, la parte orgánica, o sea, la sala de máquinas, cómo funciona el gobierno, el parlamento, los jueces, las reglas del juego. El preámbulo es casi poético, es una declaración de buenas intenciones. Habla de cosas tan importantes como vivir juntos en democracia, de que la ley está por encima de todo, de proteger la diversidad de España y de buscar una sociedad más justa. En resumen, es el porqué de todo lo que viene después. Vale, ahora vamos a la parte del plano que más nos afecta en el día a día. Aquí es donde esas grandes ideas se convierten en algo tangible, en las garantías que protegen nuestras libertades y derechos. Vamos, lo que podemos y no podemos hacer. Y si hay una viga maestra que sujeta todo el edificio, es esta frase. El artículo 14 es probablemente uno de los más revolucionarios. Decir esto en la España de 1978 era un cambio brutal. Proclama la igualdad ante la ley, sin peros ni excusas. Da igual quién seas, de dónde vengas o en qué creas. Las reglas son las mismas para todo el mundo. A partir de esa idea de igualdad, se despliega todo un catálogo de derechos que hoy nos parecen de lo más normal, pero que entonces fueron una auténtica revolución. El derecho a la vida, que supuso abolir la pena de muerte, la libertad para creer en lo que quieras o para no creer, el poder expresarte, asociarte, defender tus derechos como trabajador. Vamos, los pilares de nuestra libertad. Pero claro, un buen plan no solo te da libertades, también establece responsabilidades. La Constitución es una especie de contrato social. Por ejemplo, te garantiza el derecho a trabajar en lo que quieras, pero también te dice que tienes el deber de pagar impuestos. Es un equilibrio, la sociedad te protege y cada cual aporta su granito de arena para que todo funcione. Muy bien, ya tenemos la visión general y los derechos de la gente. Ahora toca bajar a la sala de máquinas. La parte orgánica es la que explica cómo se reparte el poder para que nadie tenga demasiado y para que las distintas partes se controlen entre sí. La primera pieza de esta maquinaria es la corona. La Constitución establece una monarquía parlamentaria, y esto es fundamental. El rey es el jefe del Estado, un símbolo de unidad, pero no tiene poder político. Como se suele decir, reina pero no gobierna. Su función es más bien la de un árbitro, una figura que está por encima de la política del día a día. Ahora vamos al verdadero motor, donde se cocinan las leyes. Esas son las Cortes Generales, el Parlamento. Son el corazón de la democracia, porque ahí es donde está la representación de toda la ciudadanía. Su trabajo es doble. Por un lado, hacer las leyes, y por otro, y muy importante, vigilar al gobierno. Y este corazón, además, tiene dos partes. El sistema es bicameral. Por un lado está el Congreso de los Diputados, que representa directamente a todo el pueblo. Por otro, el Senado, que se pensó como la Cámara que representa a los diferentes territorios de España, las comunidades autónomas, las provincias, las islas. Si las Cortes hacen las leyes, ¿quién se encarga de que se cumplan? Pues el gobierno, es el poder ejecutivo. Con el presidente a la cabeza, es el que lleva el timón del país en el día a día, el que dirige la política tanto dentro como fuera de España. Y para cerrar el círculo y que haya equilibrio, tenemos la tercera pata, el poder judicial. Y aquí la palabra clave, la que lo sostiene todo, es una: independencia. Los jueces y magistrados no dependen ni del gobierno ni del parlamento. Solo deben obedecer a la ley. Y punto. Esto garantiza que nadie, pero nadie, esté por encima de ella.
Bueno, pues ya tenemos la estructura montada. Pero quizás una de las ideas más inteligentes de quienes la diseñaron fue no crear algo rígido, una pieza de museo. No, no. Se pensó como un documento vivo que pudiera adaptarse con el paso del tiempo. Y la prueba de que este diseño es a la vez fuerte y flexible está en este número. ¿Cuántas veces se ha reformado la Constitución en más de 40 años? Solo 2. Y esto dice mucho. Demuestra que su base es increíblemente sólida, pero que al mismo tiempo no es un texto sagrado e intocable. De hecho, el propio plano ya venía con su propio manual de instrucciones para reformarlo. Hay un mecanismo para adaptar la estructura a nuevos retos, como las exigencias de Europa o a los cambios de la sociedad. Eso sí, es un proceso complicado y riguroso, precisamente para proteger lo más importante. Y con esto llegamos al final de este repaso. Después de ver este plano maestro de 1978, queda una pregunta flotando en el aire. De todos esos grandes pilares que hemos visto, la igualdad, la libertad, la separación de poderes, la organización territorial, ¿cuál es el que define mejor los debates y los desafíos que tenemos en la España actual? Ahí, en la respuesta a esa pregunta, es donde se ve que este texto sigue muy, pero que muy vivo.